¿qué hago? Me dijo una psicóloga que usara el tablero de economía de fichas para que ahí lograra que mi hijo se volviera responsable. No sé cómo más hacerlo. Ay, es que no soporto cuando mi niño tiene alguna conducta irresponsable en la escuela, porque me llaman y me llaman y me llaman todos los días de allá y yo no puedo ir todo el tiempo. Tengo que hacer que esa conducta irresponsable desaparezca como sea. ¿Qué hago entonces? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. ¿Qué no hacer con niños responsables? ¿Desea la respuesta? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno. ¿Qué es importante? Digamos que aquí es la segunda parte de esta serie en la que hablamos de cómo fomentar esa responsabilidad en los niños, ¿no? Que si deseas ver la parte 1, aquí te la comparto para que sepas qué sí hacer con niños responsables. ¿Listo? Ahora, hoy seguimos entonces trabajando este tema y quiero entonces preguntarte algo y que me cuentes aquí en comentarios cuando veas este video. Y es, ¿tienes un niño responsable en casa o no? ¿Deseas que tu hijo sea cada vez más responsable? ¿En qué situaciones te gustaría que fuera más responsable? Que reconociera y cumpliera sus responsabilidades. Okay. Ahora, reflexiona y cuéntame aquí abajo en comentarios. ¿Por qué sientes que le cuesta a tu hijo poder cumplir con sus responsabilidades? ¿Y cómo has tratado de lograr promover esa responsabilidad en tu hijo que en realidad no te ha funcionado? Cuéntame aquí abajo todo lo que has probado y no te ha funcionado. ¿Por qué te hago esas preguntas? Básicamente eso es lo que vamos a revisar aquí. Algunas cosas que recomiendan que me he dado cuenta y que en realidad siento yo por la experiencia que no funcionan, ¿sabes? No funcionan por varias cosas. Uno, porque no logra enseñarle a sus hijos a ser responsables. Dos, porque no son respetuosas. Y tres, porque nos basamos en esa crianza desde esa vieja mirada en la que en realidad solo se enfocaba en extinguir y eliminar lo que no era deseable por esos adultos, ¿no? Entonces es fundamental tener eso presente. Vamos entonces a desarrollar este tema alrededor de 4 claves. Clave número 1 entonces, no le expliques la responsabilidad a tus hijos de forma ambigua, de forma abstracta. Dirás, Gina, ¿cómo así? Eso suena muy raro, suena muy confuso, suena muy enredado. ¿Qué es importante? Es importante que te des cuenta que cuando hablamos de cualquiera de los valores, respeto, tolerancia, honestidad, solidaridad, responsabilidad, hoy que estamos trabajando el tema de responsabilidad, si nos ponemos a pensar tú y yo, es muy ambiguo imaginarme la responsabilidad solo por la palabra, ¿no? Ahora, son conceptos tan abstractos que si yo no lo aterrizo en situaciones prácticas, ejemplos reales, cosas más tangibles, pues no va a ser fácil de entenderlo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esta primera clave? No le expliques o no trates de explicarle a tu hijo la responsabilidad de forma abstracta, diciéndole solamente la definición, ¿no? Hijo, responsabilidad es que conozcas cuáles son tus deberes, obligaciones, responsabilidades y puedas cumplir con cada una de ellas. No, porque eso suena muy confuso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿No? Estarás pensando. Es importante que uses ejemplos reales, ejemplos de cosas o de situaciones que tu niño viva, digamos, en casa. Mi amor,
Responsabilidad es que cada uno en casa tiene un deber para ayudarnos en la convivencia. Papá ayuda, no sé, por ejemplo, llevándote a ti al jardín, yo ayudo lavando los platos y lavando la ropa sucia, tú ayudas organizando tus juguetes en tu cuarto, ¿no? Además puedes usar, por ejemplo, situaciones prácticas de contenido que consuma tu niño. Llámese el libro o el cuento infantil que está leyendo, tal vez ahí no te habías dado cuenta y ahí se ve la responsabilidad en ejemplos prácticos, en situaciones del cuento. Ahí le puedes decir, mi amor, responsabilidad es cuando el personaje A hizo esto y le escribes lo que hizo el personaje, ¿sí? También se lo puedes mostrar a través de situaciones que ve en películas o en caricaturas que tu niño se ve. Responsabilidades, por ejemplo, cuando en Intensamente 2, Alegría se abrazó con todas sus emociones, incluso con ansiedad por el bienestar de Riley. Y ahí va a ser mucho más fácil, mucho más palpable, mucho más comprensible, mucho más concreto para tu niño y por tanto va a ser más fácil de entenderlo, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Ahora, clave número 2. No uses economía de fichas, de puntos, de stickers, de premios. ¿Y qué es importante? Dirás, pero ¿por qué no lo recomiendas? Quiero hacer una aclaración acá, y es que cuando yo estudié psicología, digamos que sí nos hablaron de la economía de fichas. Y debo aceptar que cuando comencé a trabajar, no en el primer trabajo, pero sí en el segundo trabajo, segundo y tercero, que atendía familias, cuando iban a consultarme por cualquier situación de su crianza, de la crianza de sus hijos, yo lo que hacía es que les enseñaba cómo construir el tablero de economía de fichas. Es decir, yo fui una de esas psicólogas que hace muchos años, eso fue en el año 2014, 15, podríamos decir, más bien 2015, 2016, enseñaba eso en consulta. Pero ¿qué pasó? Años después, cuando conocí la famosa crianza respetuosa, me di cuenta, uno, que eso no es respetuoso; dos, que eso en realidad los vuelve dependientes al premio; tres, que a la hora de la verdad se enfoca solo en la superficie; y cuatro, que puede que a corto plazo eso funcione, pero a mediano o largo plazo no le enseñé a mi hijo cómo hacerlo distinto. Entonces, básicamente por eso no recomiendo la economía de fichas, porque en realidad, primero, conozco la estrategia; dos, es algo totalmente desactualizado, totalmente irrespetuoso; y tres, eso es igual que cuando uno le da una galleta a la mascota, al perro, porque hizo ese truco que me gustaba. Es decir, estoy condicionando, estoy manipulando con el premio, con el sticker, con el punto, con la ficha a ese niño. Que digamos queramos promover la responsabilidad es clave, sí, pero el tablero de economía de fichas no lo recomiendo, porque en realidad simplemente hacen lo que tú le pides. Por ejemplo, poner sus peluches en la canasta porque le prometiste que si lo hace todos los días le vas a dar un premio, o si tiene puras caritas felices le vas a dar un premio al final del día o al final de la semana, y lo hace por el premio, no porque se dé cuenta que es importante poner los peluches en esa canasta. Es decir, no está aprendiendo a reconocer cuál es esa responsabilidad que tiene en su cuarto, ¿sí? Fundamental tener eso presente. Que igual, para entender cómo poder educar sin premios a tus hijos, aquí te comparto este video para que puedas ampliar. Y abajo en la descripción te comparto una serie completa que se llama Conócelos y Corrígelos, donde te comparto cómo puedes aterrizarlo de una forma mucho más real, ¿sí? Cómo puedes lograr corregir a tus hijos sin usar esas viejas herramientas. Ahora, ¿qué es importante? Entonces, ¿cómo hago?
Hay muchos recursos didácticos hoy en día que existen de diferentes marcas para realmente enseñarle a tu hijo a reconocer cuáles son sus responsabilidades, poder irlas realizando y hacer un seguimiento a ver al final del día, al final de la semana, cómo ha sido ese balance, ¿no? Y aquí te voy a compartir unas imágenes de algunas que pude encontrar de una empresa que vende didácticos, que me parece genial porque son recursos concretos que te van a ayudar a aterrizar cómo poder enseñarle a tus hijos esas responsabilidades que puedan trabajarlas. Igual aquí abajo en la descripción de este video te comparto más detalles de una empresa de didácticos que se llama Solecitos, donde puedes adquirir cada uno de esos materiales que me parecen geniales, los conozco hace varios años, me parecen geniales para poder llevar al mundo concreto las responsabilidades para esos niños. Entonces, ahí te lo comparto para que tengas ese material, puedas conocer más cómo adquirirlo y demás. Clave número 3 entonces, no uses viejas herramientas de crianza. Especialmente hoy quiero enfocarme en exigencias, castigos, juicios o críticas y comparaciones, que de cada una aquí abajo te digo por qué no es recomendable, por qué no es respetuoso y cómo puedes educar sin usar cada una de esas viejas herramientas. Si sigues este canal hace varios años sabrás que cuando yo hablo de esas viejas herramientas de crianza son esas que solamente lo único que logran es que te alejan, te desconectan de tu hijo y hacen que él sienta miedo, pero no en realidad le enseñan nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve las exigencias y por qué no recomiendo usarlas para enseñar la responsabilidad de esos niños? Caer en obligar a esos hijos, a las buenas o a las malas, a que ponga los juguetes en la canasta que le dije, diciendo, no, es que o la pones ahí o vas a ver lo que va a pasar, con diferentes amenazas, en fin, humillaciones. Ahora, castigos, lo mismo, se basa en el supuesto de a las buenas o a las malas tiene que obedecerme. Entonces, no voy a guardar las cosas en su lugar. Castigo verbal, castigo físico, en fin. Con los juicios, con las críticas, básicamente es específicamente verbal. Ay, no, es que mire este desorden, esto se ve como un chiquero, esto se ve como un basurero. ¿Sí? Y cuando tu niño ya tiene la capacidad de entender eso, poco a poco ese diálogo que te escucha a ti decirle, luego se vuelve su diálogo interno y cuando ve desordenado su cuarto, piensa, uy, esto es un chiquero, esto es... vuelve ese diálogo su diálogo propio. Y claramente eso pues se vuelve algo muy doloroso que lo lastima. No funciona tampoco. Comparaciones, básicamente con las comparaciones, ¿qué pasa? Cada niño, no solo por la edad, sino por las situaciones, por el contexto, por su temperamento, por diferentes cosas, digamos que tiene forma de ver el mundo, entenderlo y participar en él de formas totalmente distintas. Es decir, podríamos tener en un cuarto a 5 niños que tuvieran todos 6 años y serían diferentes no solo porque vienen de familias distintas, serían diferentes por las cosas que han aprendido, por sus aprendizajes, por sus errores, por sus habilidades, por sus talentos, por su temperamento, en fin. Y a la hora de la verdad, ninguna comparación hace quedar bien a ninguno de los niños, porque como todos los niños son distintos, todos los seres humanos en realidad somos distintos, pues cuando tu niño no cumple esas expectativas que tiene, va a creer que por eso es menos valioso, va a creer que por eso lo vas a querer menos, va a creer que si no cumple, no llega a esa expectativa que tú tienes, no es valioso. Entonces es importante tener eso presente, que igual
para educar sin comparaciones, aquí abajo te comparto. Y pues aquí te comparto un material también que hice hace algunos años en esta serie. Entonces es importante ahí tener eso presente, ¿listo? Clave número 4. Otra cosa que no es recomendable hacer con niños para enseñarles las responsabilidades, no enfoques tu mirada solo en la conducta de tu hijo. En muchos momentos te he dicho en este canal y en otros espacios que tengo que cuando nos enfocamos en la conducta es la superficie, es solo el síntoma, es solo la manifestación que tu hijo te demuestra, por ejemplo, que le cuesta más o menos manejar una situación. Cuando tu niño, por ejemplo, se echa al suelo a llorar o grita porque no le diste el juguete que quería de la juguetería del centro comercial, significa que pues todavía le cuesta mucho controlar sus impulsos, todavía le cuesta mucho entender que algunas cosas mamá dirá que sí, otras no. ¿Y qué es clave entonces? Es clave entonces que te des cuenta que cuando, por ejemplo, con esa situación específica que hablábamos, ese niño está llorando en el suelo porque mamá no le compró el juguete, eso es solo la superficie, pero debajo de eso, ¿qué es importante? ¿Qué está tratando de decirme que aparentemente no veo, no comprendo, no entiendo, no estoy atendiendo? Tal vez tiende a tener esa reacción porque, por ejemplo, no sabías si cuando fuiste con una terapeuta ocupacional supiste identificar que tu hijo tiene un rasgo de temperamento que se llama intensidad emocional y tu hijo lo tiene alto, punto alto. Puede que a nivel de integración sensorial tu hijo tenga alguna dificultad y hay algunos ruidos que le molestan y por eso tiene esa reacción. En fin, es decir, al enfocar la mirada solo en la conducta, nos perdemos una gran oportunidad de saber realmente cómo es ese hijo, qué le está pasando y aún más importante, cómo puedes ayudarlo. Fundamental tener eso presente, que igual para poder conocer y corregir a tus hijos, aquí te comparto esta serie, para que conozcas muchas más claves que te ayudarán y herramientas a poder conocer y corregir a tus hijos sin gritos, castigos ni otras viejas herramientas. Entonces, ¿qué es clave? Es clave que no enfoques la mirada solo en la conducta, sino te pongas a pensar, ok, por la edad que tiene mi hijo, ok, a nivel de qué rasgos tiene su temperamento, cómo está a nivel de su integración sensorial, si hay alguna característica individual que tu hijo tenga que es importante que puedas descifrar de dónde viene, entender cómo puedes alimentar esa necesidad de seguridad de tu hijo, entender cómo puedes alimentar esa necesidad de conexión, porque cuando logras eso, tu hijo va a tener la capacidad de poder cooperar con más facilidad en las situaciones. Por tanto, tal vez tenga más apertura es muy posible que tenga más apertura a poder atender cuando le dices cuáles son sus responsabilidades, poder incluso aprender a cumplir poco a poco con ellas, ¿sí? Entonces es fundamental ahí tener eso presente. En conclusión, ¿qué vale la pena tener en cuenta cuando hablamos de qué no hacer con niños responsables? Usa situaciones prácticas que viva constantemente tu niño en la casa, en el colegio, que vean películas, que lean cuentos, porque eso básicamente va a hacer que sea más fácil para él comprender a nivel práctico, a nivel vida real, por decirlo de alguna manera, cuáles realmente son sus responsabilidades y cómo puede poco a poco aprender a cumplir con ellas, ¿no? Como te decía en el video anterior de esta serie, es fundamental que sepas que para lograr hacer esto es importante que arranques con asignándole una responsabilidad a tu niño. Cuando ya logre cumplirla bien, ahí sí le asignas una segunda y así sucesivamente. Porque si lo llenamos de una vez en sus 6 años de 8 responsabilidades, pues eso va a ser muy abrumador.
Entonces no digamos, ayuda en nada y sí lo complica todo. ¿Y cómo es saber cómo y cómo sé yo, Gina, que ya lo hace bien? Porque ya no tienes que corregirlo tanto, porque puede hacerlo, digamos, de forma independiente, sin que tú intervengas, sin tu ayuda. Ya hace parte, digamos, de sus actividades en automático que hace poco a poco, colaborando en casa, y ya no tienes que estar ahí pendiente o recordándole que lo haga, ¿sí? Entonces esto es fundamental porque ahí aterrizamos al mundo concreto, al mundo real, cómo se ve responsabilidad en casa. ¿Cuáles van a ser tus responsabilidades? ¿Cuáles van a ser las de mamá? ¿Cuáles van a ser las de papá? Justamente por eso me encanta uno de los recursos que te comparto en la descripción de este video para que vayas a verlo, de Sol Solecitos, porque ahí dice, ok, cómo en las reuniones familiares vamos a revisar cómo le fue a cada miembro de la casa con su responsabilidad, cómo le fue a mamá con su responsabilidad, cómo le fue a papá con su responsabilidad esta semana, cómo le fue a ese hijo o a ese niño con su responsabilidad. Y si va a seguir trabajando en la misma la siguiente semana o tal vez va a tener otra. Entonces, siento que es muy fácil lograr construir esas reuniones familiares o esas asambleas familiares que llaman, creando poco a poco esa semillita de la responsabilidad y haciéndole seguimiento cada semana en esas reuniones, ¿no? Entonces es fundamental ahí tener eso presente. Recuerda que esas reuniones familiares participa mamá, papá y esos hijos para que juntos, digamos, sepan cuáles son los retos como familia que van a tener que enfrentar esta semana, cuáles fueron las facilidades o dificultades que tuvo cada uno para lograr cumplir su responsabilidad esta semana, si va a ser la misma la próxima semana, los compromisos, cuáles van a ser la próxima semana. Entonces es importante ahí tener eso presente. Ahora, vamos a hacer la pregunta del mes. La es que tú y yo todo este mes vamos a reflexionar la siguiente pregunta. ¿Cómo educas a tus niños sobre la importancia de la responsabilidad? Cuéntame aquí abajo cómo te va enseñando a tus hijos la responsabilidad, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado. Cuéntame aquí abajo para que todas las familias, digamos, puedan ahí conocer un poco qué funciona, qué no. Y si tienes dudas sobre este tema, puedes dejarlas aquí abajo de este video y voy a estártelas respondiendo a lo largo de estos días. Bueno, esto es todo entonces por el día de hoy en esta cápsula. Si te gustó, dale manita arriba, me gusta. Suscríbete a este canal para que aprendamos juntos a conocer cada día más y mejor a tus hijos desde una mirada cada día más llena de amor, respeto y conciencia. Y recuerda compartir este video en todas tus redes sociales para que cada día más familias logren realmente enseñar esa responsabilidad a sus niños. Entonces tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande. Chao.